Nada temas y nunca temas, y no te entristezcas. Con tal que la contrición no se debilite en ti, Dios te perdonará todo. Y además no hay pecado ni lo puede haber en toda la tierra que el Señor no perdone al arrepentido de verdad. Y además de ninguna manera puede cometer una persona tan gran pecado que agote el infinito amor divino. ¿O es que puede haber un pecado tal que supere el amor divino? Preocúpate solo por la contrición constante y aparta completamente el temor. Hola, esto es Que con su pan se lo coman. Él es Abraham, yo soy Diego y hoy vamos a platicar sobre otra vez Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ahora sobre el libro 2. Bueno, no sé si quieres empezar con algo en particular. Pues nada más comentar que en qué terminó el libro 1, si puedes lo cuento, un poco la idea es esta presentación de los personajes, caracterizar a Fyodor, sus dos esposas, los 3 hijos que tiene a un primer hijo, Dmitri, con su primera esposa, y luego tiene a Iván y a Alexei con su segunda esposa. Se nos ha presentado un poco como cuáles son las características de estos 3 hijos, en general, la historia de Fyodor, y ya, ¿no? Con eso empezamos, con ese contexto empezamos el segundo libro. Ajá, y con la promesa o introducción de que habrá, bueno, después de haber presentado los personajes y como previsto algunos de los temas centrales que van a suceder en el libro, se introduce la idea de que habrá una reunión de todos los hermanos Karamazov y el padre Fyodor con el Starets, ¿no? Para resolver la cuestión de la disputa de dinero que traen Dmitri, el hijo mayor, y Fyodor en particular, ¿no? Exacto. Entonces esa es la introducción y eso es de hecho lo que va a suceder. Yo creo que es como el tema o la acción central en la que está girando todo el libro 2 y supongo que después también. Sí, de hecho es el título de la primera parte, ¿no? El primer capítulo, llegaron al monasterio, que es justo la presentación en la que llega Pietro y llega con un pariente suyo, ¿no? Además, y ya por su parte llegan Fyodor y llega ahí con un general que está ahí. Y pues nada, desde el principio se hace patente la tensión que hay entre Piotr y Fyodor, ¿no? Que además, pues es uno de los temas que sale a relucir en este libro, este papel bufonesco de Fyodor. Sí, bueno, no sé si comenzamos ahora con el tema de la bufonería. Es como una autodescripción que hace Fyodor de sí mismo constantemente. Y funciona el tema de la bufonería, creo que muy complejo. Lo utiliza, por ejemplo, Fyodor en cierto modo para justificarse, ¿no? O sea, para decir, todas estas acciones deleznables que hago, que causan vergüenza, que son ridículas, de borracho, todo esto es porque yo soy un bufón. Y siempre he querido causarle esta impresión a la gente, ¿no? Divertirla, etcétera. Pero obviamente ahí puede incidir uno como de manera profunda para preguntar, bueno, ¿por qué es un bufón? O sea, si, por ejemplo, para mí la pregunta principal en torno a la bufonería es si tiene vergüenza o no de sí mismo Fyodor, ¿no? Sí. No sé, siento que por una parte el hecho de que Fyodor se autodenomine bufón reduce la carga, no sé si responsabilidad, pero va por ahí, ¿no? Tratar de diluir cierta responsabilidad, pero nos habla también de un personaje con una profundidad muy particular, porque la pregunta que yo me hacía mientras estaba leyendo toda esta parte era, ¿cómo puedo leer, cómo yo lector puedo leer a alguien que ya ha hecho una lectura de sí mismo? O sea, hay una autoconciencia ahí de Fyodor, en la que ya no solamente es su relación con el mundo, sino la relación con el mundo mediada por esa autoconciencia, cómo va un poco desapegándose de esta responsabilidad. Un poco lo hemos hablado en algunas otras lecturas sobre la relación del mal y la ignorancia, y aquí pues difícilmente uno podría decir que el mal en Fyodor surge de cierta ignorancia, ¿no? Al contrario, parece que pues, él la domina, lo tiene como bien presente, y a partir de ahí establece esta relación con el mundo
a partir de la bufonería, ¿no? Es que tiene, digamos, ligado con este asunto de ser un bufón, está lo que él dice textualmente como que él es un espíritu del mal, aunque de poco calibre, ¿no? Entonces hay una especie de autocomprensión de decir, bueno, sí, soy malo, soy malvado, hago cosas deleznables, pero siempre en un contexto en el que no es radical, ¿no? O sea, creo que la vez pasada mencionábamos algo sobre esta banalidad del mal, ¿no? En Fyodor. Creo que aquí estaría atada, ¿no? O sea, la idea es que nunca llega a ser una acción terrible, vamos a llamarla así, un crimen como asesinar o algo por el estilo, siempre se queda en los márgenes, y si uno lo une un poco hacia el final con lo que pasa de este momento en el que Fyodor, bueno, salen todos de la habitación del Starets, tienen que ir a comer por la invitación del legúmeno, y Fyodor dice que él ya no va a ir, que él se va por vergüenza y por todo este como relajo que arma, y decide de último momento sí regresar, y el narrador menciona algo así como que finalmente Fyodor se sabe dominar a sí mismo, ¿no? Es decir, no comete un crimen. Entonces va a regresar a hacer un escándalo, a decirles de cosas, pero hasta ahí. Entonces eso me parece como interesante, ¿no? O sea, él mismo tiene esa capacidad de controlarse para no cruzar el umbral. Y eso lo hace ser un espíritu malvado de poco calibre, ¿no? Según él mismo. Sí, bueno, regresando a tu pregunta sobre la vergüenza, un poco a lo que yo llegaba es que en caso de que tuviera vergüenza, parece que es una vergüenza superficial, ¿no? Un poco tratando de congeniar con esto último que decías, que es malo, pero no es un mal radical. Igual, si hay vergüenza, no es una vergüenza que lo lleve a la contrición, que es una palabrita que aparece bastante en este libro. Es decir, no hay una autoconciencia que lo pueda llevar hacia el arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Hacia entablar cierta relación con lo divino o con cierta justicia divina, sino más bien está como muy en el límite del mundo terrenal y hasta ahí llega su vergüenza, ¿no? Si es que la llega a tener, porque también hay la posibilidad de que no, y de ahí con más razón, pues no hay ninguna posibilidad de transformación, ¿no? Es un ser que ya se ha autodenominado malo y hasta ahí. Y eso es un poco lo que sale a flote cuando tienen esta conversación con el Starets, que va escalonada, ¿no? O sea, primero se nos presenta, no sé, por boca de alguien, no recuerdo quién, la idea de que el Starets logra ver, penetrar, digamos, en el alma de cada persona. Y por lo tanto, decirles cuál es el problema, y hacen una descripción ahí un poco al margen de que antes de siquiera hablar con las personas, el Starets ya sabe cuál es el problema, ¿no? Entonces, en el caso de Fyodor, cuando él empieza a hablar, ¿no? Es una escena, pues no sé, un poco... En realidad todo lo que va aconteciendo en este libro es muy caótico, ¿no? O sea, los diálogos son muy caóticos, como que no hay un orden, y eso refleja un poco la situación del alma de todos estos personajes. Pero bueno, en fin, cuando Fyodor empieza a decir de él mismo que es un bufón, el Starets interviene y le dice, bueno, el problema con usted es que se avergüenza demasiado de sí mismo. Entonces, algo así como el Starets estaría revelando que detrás de toda esta bufonería, borrachez de este tipo, etcétera, lo que hay es una enorme vergüenza de sí. Y entonces, al igual que como lo que le dice a cada personaje, parecería que ahí hay la posibilidad de que se abra y se redima Fyodor, ¿no? Que haya una transformación, como decías. Y él mismo dice, claro, has dado en el punto exacto de mi alma, claro que me avergüenzo de mí mismo, no sé qué. Y en realidad no pasa nada, ¿no? O sea, como que parece que es impenetrable Fyodor, intransformable, incluso con el Starets, ¿no? Sí, claro, el Starets también pues, hace ese juicio muy desde su trinchera, ¿no? O sea, él está apelando a esta transformación, pero
el mundo interno de Fyodor es otra cosa, es muy, muy, muy distinto. Acá me parece que la presentación lo separa mucho de los personajes, en donde hay cierta lucidez. Claro, hay acciones malas o controversiales, pero a través de esta lucidez puede haber una conversión. Acá deja claro que a pesar de considerarse un espíritu maligno, eso no le priva de la lucidez. Simplemente lo que no hay es conversión, es lucidez sin conversión. Saber que está mal, bueno, al menos a mí me parece que un poco la premisa de Fyodor es que saber que está mal no significa que deba cambiar. Y que bueno, eso lo podemos dejar un poco en pausa, pero que se une con todas sus reflexiones que al parecer sí le tocan a Fyodor sobre si existe Dios o no. Y un poco en general sus conclusiones siempre son como, bueno, sí soy malo, pero en realidad no hay nada en este mundo que me fuerce a ser bueno. Sí. Entonces, no sé, por dar un ejemplo, peores son todavía los sacerdotes en su monasterio, que creen que existe todo este orden y que no existe, ¿no? Comparados conmigo. Pero en cualquier caso, lo que a mí me hacía preguntarme este juicio del Starets, es decir, lo que tú tienes es vergüenza de ti mismo. Como que hay dos opciones para interpretarlo. Una es decir, bueno, sí, el Starets efectivamente penetra en los corazones humanos y eso es lo que hay en el fondo de Fyodor. O dudar del mismo juicio del Starets, ¿no? O sea, en pocas palabras, yo no logro contestar la pregunta, al menos no hasta ahora, si realmente lo que hay en el fondo de Fyodor es vergüenza. Y si sí, ¿de qué tipo, no? O sea, como que está muy compleja O sea, por poner un ejemplo más así casual, lo veo así como T por 8, ¿no? Del T por 8 que se lamenta y dice, ay, es que qué malo soy, ay, es que ya me puse otra vez bien mal, ay, es que ya le pega a no sé quién, y sabe que está mal y como algo es como si se regodeara en la lamentación y realmente nunca pasa nada, ¿no? Algo así me imagino a Fyodor. No sé si en el personaje que traes a cuento hay, o sea, ¿cómo queda ahí el tema de la dignidad? O sea, si todavía hay una búsqueda de cierta dignidad, a mí me parece que Fyodor ha abandonado esa dignidad. O sea, él, de entrada cuando aparece y cuenta esta historia sobre Diderot, y que después resulta que se le está inventando y demás, ¿no? O sea, no, en ese sentido es como es un sinvergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo pretende el cuento que está ahí inventando? Pero bueno, el asunto es que a mí me parece que es un personaje que renuncia a esa dignidad. Entonces, más bien me sugiere otro tipo de preguntas. Es, más allá de si tiene vergüenza y si el juicio del Starets es acertado o no, yo me quedo con la pregunta de cómo, o sea, ¿es posible exigirle algo a alguien cuando esa persona ha renunciado a la dignidad? Pero está extraño, ¿no? Porque parecería que sí, efectivamente renuncia a su dignidad, pero hay un constante preguntarle a los hijos de, Alexei, tú no me consideras un bufón, ¿verdad? Tú todavía crees que sí soy malo, pero que merezco respeto de algún modo. Y este constante intentar validarse a través de las opiniones de sus hijos, pero completamente contradictorio, ¿no? Porque de un segundo a otro hace todo por ser no respetado, por ser considerado como un idiota, un borracho bufón. Entonces como ese cambio, esa ambivalencia está muy extraña de interpretar. Bueno, yo a partir de esa ambivalencia, la pregunta que me hacía, que anoté acá, es ¿qué ocurre cuando la conciencia moral no conduce a la conversión, sino a la teatralización del mal? Que me parece que es un poco lo que parece sugerir cuando de repente pregunta a los demás, ¿no? Sobre la existencia de Dios, sobre si lo consideran un bufón, sobre si lo consideran de una o tal forma. Parece que más bien está atendiendo a una teatralización del mal. Y eso, o sea, ¿qué pasa con ese tipo de conciencias? Un poco regresa a la pregunta anterior, es como, ¿qué se le puede exigir a alguien que ha abandonado la dignidad? Que ha renunciado, no sé si se ha abandonado, pero ha renunciado
a la dignidad. ¿Cómo le exiges? Pues ya en la comunidad ética, ¿cómo se le puede exigir algo a alguien que él está más bien interesado en esta teatralización que deja tú la conversión, o sea, que en la relación ética con el otro, ¿no? Pues el asunto de la teatralización sale, creo que también explícito, ¿no? O sea, que Fyodor es un hombre teatral. Sí. Pero, de nuevo, o sea, esa es la superficie y está poco claro qué es lo que hay detrás de eso. O sea, es un teatro, pero ¿para qué? Sí. Por ejemplo, de nuevo, aludiendo a esta escena de que Fyodor regresa a hacer el escándalo ahí a la casa a la comida con el legúmeno. Menciona, creo que el narrador, que lo que busca es, bueno, algo así como que Fyodor lo que quiere es vengarse de no sé qué palabra usan. Bueno, hay una palabra, pero o sea, que el como ver para abajo de todos los demás hacia Fyodor, ¿no? Entonces se quiere vengar de ellos, ¿no? O sea, de la idea de que él es inferior frente a todos los demás porque es un payaso. Pero luego ponen un par de anécdotas en la narración y dice, le había pasado a Fyodor antes que alguien no le había hecho absolutamente nada, pero Fyodor sí le había hecho a las otras personas. Y después se quería vengar de ellos y le preguntaban por qué se quiere vengar si no le han hecho nada. No, porque me quiero vengar de mí mismo. Entonces la idea conclusiva ahí es que va a vengarse, pero no tanto de los demás, sino de sí mismo. Es decir, toda la ira, todo lo que tiene Fyodor está dirigido hacia sí, de nuevo, ¿no? Entonces el teatro es un teatro de representación de algo que en realidad le pertenece al propio Fyodor y no a los demás. Pero finalmente no es claro qué lo provoca, ¿no? O sea, bueno, esa es de nuevo la ambivalencia de estoy muy enojado conmigo mismo por ser malo y mi solución es ser más malo. Sí, entiendo, concuerdo, tal vez añadiría jugando a ser más malo. O sea, poner el acento en eso, en la teatralización, porque digo, los actos que hasta este momento se han anunciado, que se han presentado de Fyodor, tampoco han sido, es que sí hay cosas deleznables, pero creo que entran en ese margen de lo bufonesco, o sea, de alguien no tomándose tan en serio algunas cosas y jugando en esos límites, ¿no? Sí, estaría, o sea, en mi lectura propia también, como que a veces no estoy tan seguro de, bueno, sí hace acciones deleznables Fyodor o es, de nuevo, teatralidad de la maldad. Pero parece que sí hay cosas que, o sea, como que uno se va haciendo ese juicio y de repente llega a puntos donde lo que hace Fyodor sí es deleznable, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno. Que en última me parece que por ahí va el juego de la bufonería, ¿no? Que de pronto el juicio moral ajeno es como cómo lo realiza uno, o sea, de qué se agarra para poder hacer ese juicio. No sé si por ahí va la idea de la bufonería, nublar la capacidad del otro para someter a juicio los actos morales. Que yo creo que ya no de Fyodor particularmente, pero por eso sirve también el contraste en este libro con Miusov. Ajá. Piotr o Miusov, ¿no? Es el nombre. Que es el opuesto contrario. También hay una teatralidad ahí, pero de las buenas maneras. Ajá. Cuando llega y saluda al Starets, ¿no? Y que Fyodor se burla de eso, pero también es presentado muy teatrero el asunto, ¿no? Sí, exacto, ajá. Entonces es como, bueno, el juicio de él es un bufón, proviene de un tipo que aparentemente tiene toda la seriedad, pero que esa seriedad también es un teatrito. Ajá. Entonces ahí funciona muy bien ese contraste de todo el libro 2, ¿no? Es que bueno, no sé si entrar o si quieras entrar al tema de Miusov. O sea, pero la exigencia de este personaje a lo largo de la reunión con el Starets, después con la comida y todo, es que
él no quiere formar parte del circo, ¿no? O sea, él dice, Uh-huh. todo esto es un cirquito, y ese Fyodor es el circo más deleznable, y yo no voy a formar parte de eso. Pero al mismo tiempo él, no sé, o sea, estos detalles como que no tiene ningún respeto por la iglesia, ni por la religión. Y es un hombre ilustrado, ¿no? Como el producto de la ilustración europea, pero no obstante o sea, cree que tiene que tener buenos modales y ser muy respetuoso y disculparse de que no va a ir a la comida con el egúmeno. Entonces también es completamente contradictorio, ¿no? Sí, sí. Siento que no tengo mucho que aportar sobre eso. Creo que yo puse más énfasis en algunas otras cosas, no tanto en la actitud de Piotr. Y si acaso, en contraste con Fyodor, ¿no? Pero hasta ahí. Bueno, lo que yo sí mencionaría de Newsov antes de pasar a otra cosa es la... O sea, creo que el personaje es bastante importante. O sea, estamos frente a un libro cuyo tema principal, o uno de sus temas principales, es la religión. Y, oye, y la decadencia de esa religión. Newsov es como decía, la culminación o el producto más bien de la ilustración europea que ha ido demoliendo esa religión hasta este punto del siglo XIX, ¿no? Y sin embargo pasa algo extraño, que es que, o sea, ¿por qué el hombre ilustrado como Newsov sigue teniendo respeto a la religión a pesar de que cree con toda certeza que eso es un circo? Entonces, lo que entiendo es que se trata de reconocer que ahí hay algo espiritual que es importante, aunque sea nada más por el nombre. No sé si es como, Sí, sí, sí. no sé, yo me lo imaginaba así con ejemplo cotidiano. Hay dos tipos de persona al menos que reaccionan muy distinto cuando les dices, yo estudio o estudié filosofía. Una es la que simplemente no le interesa en absoluto y sepa Dios con qué se come eso. Y guácala, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. Y hay otra persona que no tiene absolutamente idea de qué va el asunto, pero sabe que las cosas que tienen que ver con la sabiduría son importantes. Y entonces cree que debe de mostrar cierto respeto e interés para él mismo verse como una persona interesante o que tiene un poco como, no sé, los médicos que tienen libros de arte en sus casas, ¿no? Porque es importante el arte. Y no saben nada sobre arte, pero saben que tener esos libros es importante. Entonces un poco creo que pasa eso con Newsov, ¿no? O sea, sabe que la religión ya es una decadencia, pero que debe demostrar cierto respeto o deferencia. Mm, ok, sí. Yo eh, no sé qué tan cercano esté a eso y también dando paso hacia otros temas. Lo relacionaba un poco con lo que sucede, creo que es en el capítulo 3 en el que el Starets los deja ahí tantito y se va a atender a las mujeres que llegaron. Y me parece que va por ahí, porque ya, el contraste es que llega este grupo de hombres con un problema, es un problema político, todos ellos llegan con pues una disputa en términos legales, conceptuales y demás, o sea, como un mal que aparece en lo político y con un lenguaje además, con una forma de resolverlo. Y por otro lado están las mujeres que llegan buscando consuelo, que llegan también al Starets, buscando una solución y no traen todo este aparato legal y demás, ¿no? Porque el sufrimiento se experimenta de otra manera, ¿no? Entonces no sé si puede ir un poco por ahí, o sea, como una visión, acá yo lo trasladé hacia el sufrimiento, pero hay una forma de experimentar, de vivir el sufrimiento que presentan los hombres, que son estas disputas políticas, más allá de si son hombres y mujeres, ¿no? O sea, hay un grupo que lo apuesta por la disputa política y hay otro que lo está viviendo en carne viva, ¿no? En ese momento. Y un poco lo que se está jugando ahí es pues cómo se responde a una y cómo se responde a otra. O sea, es muy curioso, claro, con la acotación de que el Starets anuncia que ese compromiso de ir a atender ya lo tenía establecido, ¿no? De ir a atender a las mujeres.
Pero es muy curioso que a la disputa política, legal de los hombres, conceptual, pues los deja ahí, ¿no? Es como, pues sigan ustedes ahí con lo suyo, yo me voy a atender esto otro que no sé, no diría que es Así más como el vital. sufrimiento fáctico, ¿no? Sí, Ajá. exacto. Y eso, y además la forma de responder, o sea, a las mujeres, a ese tipo de sufrimiento, les responde con compasión. Es decir, les presta oídos, ¿no? Y los acompaña de alguna manera. A los otros los abandona ahí para ir a cumplir, sí, con esta acotación, para ir a cumplir su deber, pero los deja ahí. No sé si... Sí, o sea, lo que a lo mejor en términos más abstractos, bueno, pero se le presta demasiado este libro para eso. Lo que veo que está en juego es algo así como ilustración por una parte. Y por ejemplo, el caso del comunismo, que está muy tocado en el libro, yo lo entiendo que al menos Dostoyevsky lo ve como la culminación de la ilustración, ¿no? O sea, normalmente entendemos como, bueno, el comunismo está, la izquierda comunista es un proyecto que está contra el liberalismo moderno, pero bueno, originalmente no es así, es más bien una culminación, y en este caso contra la religión, ¿no? Entonces, si lo ponemos en esos términos, lo que tenemos es en un cuarto, el del Starets, a hombres que llegan, y todos y cada uno de ellos, menos Alyosha, son el producto de la decadencia absoluta de la religión, ¿no? De una Rusia que se está despedazando en esos términos. Y parecería que el proyecto ilustrado va a hacer que nos liberemos de esas cadenas religiosas. Y sin embargo, o sea, te asomas donde va el Starets, al lado, y tienes al pueblo ruso de mujeres sufrientes que son pues como muchas, ¿no? O sea, algo así sería como la idea de, bueno, la ilustración en realidad no soluciona o no ha solucionado el dolor humano, y ese dolor humano sigue necesitando de un Starets, de una figura de compasión. Así es más o menos como lo veía el panorama, ¿no? Y pues Miusov, así como el ilustradito que está muy seguro de sí mismo y todo eso, pues o sea, es un contraste así abismal entre cualquiera de las mujeres sufrientes que ve el Starets y Miusov, ¿no? Sí. También, o sea, en otros términos, parece que lo que está ahí en juego es la verdad acotada a la verdad religiosa o la verdad que llega a través de, o que puede ser mediada por la religión, que serían cosas muy distintas, pero tratarlo con cuidado. Y lo que puede ser revelado a través de esta verdad, ¿no? Incluso lo que puede ser tratado a través de esta verdad. O sea, me refiero a que estos hombres llegan tratando de argumentar, ganados por la víscera todavía, pero pues, ahí están como tratando de argumentar algunas cosas. Y del otro lado hay diálogo. O sea, la verdad religiosa se presenta no como una argumentación, sino como una experiencia. Es decir, se recibe. Incluso, o sea, no recuerdo el nombre de la mujer De la Elisabetta, ¿no? Supongo que estás. la que dice sobre cuestionar la fe. Así que ella no está segura de que realmente exista Dios. Y la respuesta es pues, no argumentativa, sino que se recibe. Un poco como dejar los silogismos P, entonces Q de lado y más bien como ser receptivo. Y eso, o sea, me parece que, o sea, sí a lo que acabas de mencionar, pero también ahí está en juego nuestra relación con la verdad, cómo resuelve, no sé si entre comillas, la vida, o soluciona algunos aspectos de la vida, pero también cómo cómo nos llega, ¿no? Que, bueno, no sé si quieras leer, o sea, podemos ir a esos pasajes con detenimiento o pasarlo un poco rápido, pero la conclusión de toda esa historia es el amor activo, ¿no? Dice el Starets. O sea, en pocas palabras, el contexto es esta mujer, Elisabetta, que no cree, bueno, no está segura de que cree en Dios, pero quiere creer en Dios, y eso es como lo que la distinguiría del resto de ateos. Necesita algo así como argumentos o algo que la pueda convencer certeramente de que existe Dios y la inmortalidad del alma, y se lamenta de no tenerlo, ¿no?
Y la conclusión del Starets ante esa conversación es que lo que debe de intentar con mucho ahínco es el amor activo. O sea, lo que yo entiendo es como no vas a tener la evidencia o el convencimiento final, pero mientras ejerzas el amor activo, amar al prójimo, estar entregado a los demás, etcétera, el camino se alumbra solo, ¿no? Y yo no sé si esa es o sea, ya lo tendremos que ver más en la totalidad de la obra, pero, o sea, supongo que no es algo así como la conclusión de Dostoyevsky esa, ¿no? Es una premisa dentro de la totalidad de la novela que habrá de sostenerse o no. Sí, mi lectura de ese fragmento fue un poco distinta. Para retomar lo que dices del amor activo, como bueno, ser partícipe de este amor activo, pero qué amor más activo que el de Dios, ¿no? Que antecede a la duda, que antecede a los actos que uno va cometiendo en la vida, y un poco deja ver que la relación, desde este planteamiento, la relación con Dios no es una relación con un juez, es decir, Dios no está para impartir justicia, sino que él antecede incluso a la culpa, ¿no? Un poco recuperando la cita con la que inicié, no puedes cometer tal crimen que el amor divino no lo pueda perdonar, y creo que, hablando de lo que tú decías de la premisa que va sembrando, a mí me parece que va sembrando un poco la idea de si el perdón no tiene límite y antecede a la culpa, luego cómo nos relacionamos con la responsabilidad. O sea, por un lado, como que a ella, pues sí le puede sembrar esta duda, ¿no? No parece que suceda, pero a uno lector le empieza ahí a sugerir ciertas cosas. Bueno, al menos a mí me sucedió. Después ya regresa con los hombres y pasa todo lo que pasa, ¿no? Pero me parece que un poco la aparición de este diálogo con Elisabetta es un poco ir sembrando esta idea del perdón y si antecede o no y cómo esto termina condicionando nuestra relación con la responsabilidad, que tampoco me parece muy lejano porque venimos justo de ver a Fyodor presentarse como un bufón y que esa máscara o esa teatralidad le termina tomando cierta distancia con la responsabilidad de sus actos. O sea, me parece que todos estos primeros 3, 4 capítulos están sirviendo ahí para que uno se pregunte, bueno, ¿y qué pasa con todo esto, no? O sea, para como aterrizar un poco al lenguaje más tranquilo lo que acabas de decir, si te entendí bien, te refieres a responsabilidad del hecho de ser un criminal, por ejemplo, así absoluto, bueno, deleznable, y sin embargo encuentras de algún modo el amor de Dios y hay un perdón divino que realmente deja en el vacío todas las malas acciones que pudieras haber hecho, ¿no? Podría ser un poco, esa parece ser la sugerencia del Starets, ¿no? El amor divino antecede a todo eso. Según lo que leíste al principio. ¿no? Todo. Y en ese sentido, parece que o sea, el juicio que hace el Starets sobre Fyodor, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como esta vergüenza de ti y demás, claro, porque está viéndolo desde esta postura. ¿No? Pero es que tenemos como muchas piezas y se ven, cuando se reflejan unas a otras, se ven muy distintos. O sea, ese mismo argumento que en el caso de Elisabetta, en este contexto como muy espiritual, suena bien. También tenemos su ejecución en acción, cuando regresa Fyodor a hacer el escándalo, y las respuestas que le dan el legúmeno, los padres que están ahí, son de risa, ¿no? Que sí. Bueno, le empiezan a citar pasajes de la Biblia, no me voy a detener a leerlos, pero en general es como, vendrá el enemigo a tocar tu puerta y tú no harás nada, ¿no? Y como todas estas respuestas sumamente sumisas del cristianismo, típicas del cristianismo, que parecen, o sea, estar en otro mundo, literalmente, ¿no? Entonces ahí es una ejemplificación risible de las mismas premisas espirituales. Y también, no sé, o sea, algo que creo que noté importante en Fyodor es, bueno, no sé, ¿tú cómo contestarías la pregunta? ¿Qué es lo que le molesta a Fyodor de los religiosos?
¿Cuál es su problema? ¿El fondo? Uh-huh. Me refiero a Fyodor constantemente parece que sus actos dependen de si hay o no hay juicio al final, ¿no? Y parece que ese es el fondo de sus actos. No sé si por ahí pueda ir como cierta virulencia de Fyodor hacia quienes tienen fe. Uh-huh. Parece que están atados a algo. Uh-huh. No sé si hay cierto recelo incluso. A ratos me parece que sí, a ratos me parece que no. Yo respondería a eso, uh-huh. no sé si. Es que a mí me llamaba la atención que algunos de los juicios que hacía eran como en el tenor utilitario. Y que hasta ahí hay algo que creo que es sorprendente, que es algo así como leer a Fyodor como un comunista, ¿no? Porque él, o sea, hace juicios como de, pues se deberían de repartir las cosas. Imagínate si quitaran los monasterios, cuánto dinero habría, y como juicios así de revolucionario de 1918. Entonces, bueno, ¿cuál es la semejanza ahí? Y entonces parece que Fyodor sería un utilitario en este sentido de que los bienes se repartan, que cada quien tenga nada más la porción que necesita, y los monasterios pues no lo hacen, ¿no? O sea, ellos dicen que son para los pobres, pero en realidad nada más le roban el dinero a los pobres. Pero luego hay detalles muy, muy sutiles, como que le molesta, por ejemplo, o pone atención en que el monasterio y donde está el Starets y en las inmediaciones hay flores muy bien cuidadas y los jardines están bonitos, ¿no? Entonces, lo que a mí me da a pensar eso es, estos tipos viven en la completa pobreza, ¿no? El Starets duerme ahí en un catre todo feo, pero al mismo tiempo cuidan las flores y seguramente se gastan mucho dinero en otras cosas que parecen tontas o inservibles. Y de fondos, mi conclusión es que lo que le molesta es que haya cualquier rezago de espiritualidad. Y no lo entiende y tiene recelo ante eso, como decías. Es algo así como... No sé si vaya por ahí, pero esa es la idea que me daba, ¿no? Y en ese sentido, llevándolo más allá, sí, uno podría decir que la vinculación de Fyodor con el comunismo, en ese sentido, es como la absoluta destrucción de toda espiritualidad. No sé si ahí entra este capítulo en donde empiezan a hablar sobre el Estado que tiene que convertirse en iglesia y no que la iglesia se convierta en Estado, ¿no? Que además a mí fue un pasaje que, espero haberlo leído bien, un pasaje que me dio risa porque al final, o sea, después de toda esta conversación, Piotr dice, ¿no? Esto de que no entiende, bueno, atiende a que el Estado tiene que convertirse en iglesia, ¿no? Y deja claro que no entendió nada, ¿no? O sea, el tipo que tú lo has presentado como ilustrado y demás, que además en el primer libro presentan que ha estado en reuniones con 2 filósofos en Francia y demás, o sea, que está versado, leído y demás, en una conversación casual en donde le sacan 2, 3 términos, está perdido el tipo. Espero haberlo leído bien, ¿no? No sé, yo no lo leí así, o sea, no. Bueno, sí, o sea, todos los vicios y características de Newsov, sí, pero no lo leí como que como que los demás estuvieran entendiendo perfectamente de qué hablaban y Newsov estuviera perdido, ¿no? O sea, porque las objeciones que hace son pues, encarnando su papel de ilustrado. O sea, dice, a ver, lo que están proponiendo ustedes es ultramontanismo, dice. No sé si usan la misma palabra en tu traducción. Creo que no. Pero bueno, busqué esta palabrita y lo que significa es la doctrina, o sea, significa como más allá de las montañas, y hace referencia a más allá de las montañas o sea, como mirando hacia Roma. Entonces la idea de que el Papa es la autoridad divina en la tierra y todo Estado es iglesia en ese sentido, ¿no? O sea, que la iglesia domina el mundo, pues, en términos políticos. Y la ilustración, o sea, como que todo esta discusión que traen es así como de, no sé, bueno, a mí lo que me hacía pensar era los escritos juveniles de Hegel, ¿no? Que todos van sobre esto y que pretenden al final separar
separar primero iglesia y Estado y decir, ya no, la iglesia no puede cumplir los fines del Estado, y en un momento dado, en este escalonamiento, llegar a decir, el Estado logra cumplir todas las funciones políticas, económicas, espirituales del ser humano. Ya, la iglesia se superó, ¿no? Según yo, esa es la discusión que está aquí. Y Muso representa su parte de decir, no, esto es un retorno a la oscuridad medieval. Según yo, dejando claro que él está considerando que es la iglesia quien tiene que aspirar a ser Estado, y es como, no has terminado de entender que ellos están proponiendo lo contrario, que el Estado se supera a sí mismo convirtiéndose en iglesia. Sí. Y es como ridículo, sí. ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, porque la idea del Estado que se convierta en iglesia, esa es la idea así como polémica, ¿no? O sea, bueno, yo no diría como, sí, claro, eso está muy bien. Y los padrecitos, por ejemplo, están encantados. Que, bueno, no sé, es que hay que ir con calma en ese tema, porque para empezar, esto es un artículo que escribe Iván. Ajá. Y que el maldito, es un maldito, lo escribe nada más como de chanza, ¿no? Así todavía no se aclara de por dónde va la cosa con Iván. Para mantener el SNI. Ajá, sí. ¿No? Bueno, o sea, en algún otro lado hay no sé qué personaje, dice como, o sea, hay un jueguito barato en la mente de Iván de hacer estas cosas, pero no sabemos cuál sea. Uh-huh. Entonces él está escribiendo algo en lo que absolutamente no cree, y lo que me viene a la mente es como, a lo mejor lo escribe para mostrar lo ridículo que es. Es posible. No sé. Pero bueno, también habría que anotar que en esos pasajes, cuando regresa el Starets y dice de qué están hablando, no sé qué, es yo creo que el pasaje más largo o sea, la intervención más larga que hace el Starets, ¿no? Y asumiendo que se va a morir pronto porque está muy enfermo, uh-huh, va a ser la intervención más larga que hagan todo el libro. y bueno, no sé, habría que leerlo con calma, ¿no? Eso porque el Starets dice que él está muy de acuerdo con esa idea del Estado que se vuelva iglesia y que en realidad así, o sea, que al criminal le iría mucho mejor en ese mundo porque realmente podría hacerse consciente de cuáles son sus crímenes, ser perdonado y reivindicado, ¿no? Y la discusión entiendo que es algo así como, o sea, eliminas iglesia porque es irracional. Eriges Estado. El Estado va a poner leyes y va a castigar por crímenes. Y entonces tienes a miles y miles de criminales que no encuentran por qué son criminales. No les interesa. Y nadie se hace cargo de ellos. Es decir, el Estado no puede cumplir la función espiritual, ¿no? Y el argumento, bueno, a mí el argumento sí me parece como convincente, ¿no? En ese sentido. O estamos del lado de Bukele o estamos con la 4T, ¿no? Un poco. O sea, de forma caricaturizada, sí, pero sí. Pues un poco va por ahí, ¿no? De la transformación interior. O sea, yo la lectura que le di a esta conversión del Estado en iglesia es que el Estado dejara de coaccionar el actuar moral y que de pronto la gente que habita actuara por principios propios y eso te lleva a la transformación sí o sí, ¿no? La 4T. No sé, me parece que va por ahí la sugerencia. Luego habría que ver si eso es posible. Y ahí es donde entra todo este juego de Iván, de quién sabe por qué lo está argumentando, si lo está tomando en serio, si no lo está tomando en serio, y las posibilidades y demás, ¿no? Pero la propuesta está ahí, se están peleando, y me parece que esa es la visión. Dejar de coaccionar para encontrar el bien y esta transformación espiritual, y que más bien sea una cosa que nazca de uno. Y claro, las personas que son creyentes van a estar a favor de esto. Yo no me lo imaginaba tanto como que pudieran ocupar un cargo público, sino más bien pues, les están dando de alguna forma la razón, ¿no? Y ellos son estos que posibilitan esa transformación, ¿no? En ese sentido son los sabios. No son los jueces, son los sabios que habilitan. Pero justamente ahí está, o sea, lo que entiendo es
Esta es la culminación de un problema que está arrastrando la modernidad desde sus orígenes, Sí. y el hecho de tener, como algunos autores lo ponen, como madre y padre, no saber a quién deben de obedecer. ¿No? O sea, con tu padre es el Estado, la comunidad política, y la madre la religión revelada, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Las leyes de Cristo, las leyes del Estado. Y finalmente el problema es decir, bueno, ajá, entonces si el Estado se vuelve iglesia, tu padre, Joseph, o no sé cómo se llamaba uno de los que estaba ahí, pues tendría que ser un administrador público también, ¿no? Y el problema es que en principio eso va también contra la ortodoxia cristiana de decir una cosa es lo del César y otra cosa es el reino de los cielos, ¿no? O sea, no se pueden colapsar ambos. El reino de los cielos jamás va a estar aquí en la tierra. Entonces la iglesia nunca puede tomar estrictamente la posición política, es decir, nosotros administramos la vida pública. Es que no sé si tú estás haciendo el camino de la iglesia hacia el Estado. Ajá, y la idea es el Estado va a ser iglesia en el sentido de cumplir. Es que todo se va uniendo, ¿no? El Estado se hace iglesia porque va a cumplir todas las funciones espirituales. Sí. Y la idea es como, ¿pero cómo? Ajá, ¿cómo va a pasar eso? Sí. Ahí es donde está todo el problema de Ajá. Iván y su argumentación, ¿no? Sí. Que seguro se estaba divirtiendo en ese momento. Ajá. Pero bueno, y después de ese pasaje es cuando aparece Mitri, y ahí es donde en realidad explota todo el conflicto, ¿no? Otra vez vuelve a argumentar que, bueno, Dimitri argumenta que Fyodor le debe dinero, y que además está haciendo uso del dinero para cortejar a la misma mujer que él pretende. Y nada, es en ese mismo capítulo en donde el Starets se para frente, o sea, en medio de toda la discusión, el Starets se para enfrente de Dimitri y se inclina ante él, ¿no? Y así, pues, deja a todos como, ¿y esto qué fue? Y se va. Y eso, no sé si quieras. Pues yo la verdad no supe mucho qué pensar al respecto, ¿no? O sea, bueno, lo obvio es que, y no sé si tan obvio, pero conectándolo con lo que viene después del, ¿cómo se llama este muchacho? El que se le pone como loco también. Rakitin. Bueno, habría que detenernos también en ese personaje, pero según su interpretación, y su interpretación es una donde desdeña a todo el mundo, Rakitin piensa que el Starets hace este tipo de cosas o sea, porque ve que hay un problema en la familia, que va a llevar probablemente a un asesinato, a un parricidio, y entonces hace el gesto de inclinación para que quede en la gloria del futuro como el Starets lo predijo. Lo anticipó, sí. Ajá. Más allá de eso, no sé muy bien qué decir. O sea, más pues algo así como presenciar el gran sufrimiento humano y por lo tanto mostrar una deferencia ante Dimitri, ¿no? Sí. Ya, antes de pasar al gesto, bueno, comentaba que aparece Dimitri y tiene esta pelea con Fyodor. Yo ahí hice algunas notas. Una de las cosas que me llamaba la atención es que cuando se habla de dinero no se menciona la cantidad, ¿no? O sea, el problema es el dinero, no es la cantidad. Y luego no sé si estoy estirando mucho la liga, ya tú me dirás, cuando se habla de este problema amoroso, se menciona a una mujer, pero no se menciona el nombre. O sea, es decir, hay como una especie de símbolo, hay como una omisión que transforma estos, los voy a llamar objetos, que transforma la disputa. Es decir, parece que la disputa no es el dinero por el dinero mismo, ni es la mujer por el amor de la mujer por el amor de la mujer, sino que ahí el problema es otra cosa. Que yo me quedaba pensando, bueno, si el problema no es en realidad esto material, pues, entonces apelar a estas cosas, a estos objetos, disputa, tiene que ser como el vehículo por donde transita el verdadero problema, ¿no? Y
haciendo memoria un poco de las cosas que habíamos dicho sobre el libro 1, pues yo hablaba sobre esta idea de los pecados del padre que de alguna forma pasan a los hijos y esta genealogía de la moral de alguna manera, ¿no? Yo acá lo que noté es que el orden simbólico padre e hijo no existe. Dimitri jamás se refiere a su padre como uno esperaría, con cierta honra o algo así, ¿no? Lo desprecia. Y me parece que ahí es donde ese vacío de la figura paterna de parte de Dimitri está siendo ocupado por el dinero, por el deseo, es lo que lo mueve, ¿no? No hay una genealogía que ha heredado, moral que ha heredado del padre, y al estar ausente eso, lo que le mueve es el dinero, lo que le mueve es el deseo. Y otra de las cosas que notaba es que sin autoridad moral, el interior de las relaciones, al menos entre Dimitri y Fyodor, es una lucha de poder. O sea, en la ausencia de autoridad moral, lo que hay es lucha de poder. Al menos parece que acá se puede ver eso. Y eso, o sea, sin una genealogía moral, lo que hay es rivalidad. ¿Y cómo contestarías a la pregunta de, bueno, ¿por qué es específicamente con Dimitri el problema y no con los demás? Que también carecerían de todos estos espacios. No sé si un poco a partir de lo que señalábamos de la constitución particular de cada uno de los personajes, o sea, de la historia personal de cada uno de ellos. O sea, incluso la pregunta que tú hacías de si ellos son como son, porque en su interior son así, o si son más bien las condiciones en las que han crecido, ¿no? Acá la historia de Dimitri es de constante provocación, de constante conflicto, y no sé si va por ahí, es decir, no sé si es una fuerza de voluntad que ya lo lleva a él a ser así o si las circunstancias lo han llevado a ser así. No sé, o sea, lo que tendrías de a primera mano, no me parece el mejor argumento, pero la idea de que es el primogénito, en ese sentido es la figura más, que refleja con mayor claridad la contradicción con el padre, y ese reflejo se atenuaría, ¿no?, en las otras figuras de los hermanos. Pero, o sea, bueno, no sé, algo de lo que rescato, no lo comprendo, ¿no? O sea, no he visto por dónde, pero sí lo reconozco como el tema central, es esta parte del deseo y la lujuria. O sea, aquí se mostraría a través de lo que acabas de decir, ¿no?, el dinero, la disputa. Pero después, en la conversación, en este mismo libro con Rakitin, caracteriza una y otra vez a los Karamazov en general como lujuriosos, que su problema es la lujuria, ¿no? Y luego tenemos un tercer libro, el que viene a continuación, cuyo título es Los lujuriosos. Entonces es evidente que ahí está el problema, pero no sé, es una de las preguntas que traigo, quizás no para ahora, pero ¿cuál es la relación entre lujuria, erotismo o amor que está rondando entre los Karamazov, ¿no? Todos tienen un tipo de lujuria, pero está dirigida a distintas cosas. O sea, en principio no me parece que sea así, ¿no? O sea, la lujuria de Iván no tiene nada que ver con la de Fyodor y Dimitri, por ejemplo. O sea, ellos dos son los que más compaginan en su actitud. Sí, otra vez, no sé si uno estaría apelando a las circunstancias en las cuales se mueven ellos. Pues lo que habíamos dicho la vez pasada, si me acuerdo bien, en relación al libro 1, era que Dimitri era el único que sentía como ciertos aires de nobleza. Y que sentía esos ciertos aires de nobleza por su madre, que no es la misma que la de los otros dos, y por la idea que tuvo pues, desde chico, de que sí había cierto dinero, ¿no? Y bueno, eso está chistoso. Parecería al principio que las condiciones en las que viven los Karamazov son malas, o sea que no hay dinero, y sin embargo después se va mostrando que está raro, ¿no? O sea, más bien en realidad tienen siervos, o sea, Fyodor tiene siervos, que es Gregory y no sé quiénes otros, y como que sí se las da de tener cierta posición, tan así que Rakitin los desprecia porque se creen nobles.
¿no? Lo cual deja a Rakitin como viéndolos desde una posición más abajo. Entonces, eso es algo así como la posición económica de los Karamazov está extraña. Sí, concuerdo. Pero, sí. Y más allá de eso de genealogía de la moral de estos personajes, no sé si quieras apuntar alguna otra cosa. Creo que yo no lo he visto con suficiente claridad. Creo que nada más me quedo con esto del orden simbólico, que no existe. Uh-huh. Más allá del orden natural, biológico y demás, pues la relación padre-hijo, ¿no? Que también habíamos mencionado respecto del libro 1, que aparece ahí con Alexei y el Starets, incluso con Grigori y Alexei e Iván, que uh-huh. son a quienes parece como que tiene más afecto, a diferencia de Dimitri. O sea, ahí hay una relación, ¿no? Y acá se muestra que ese orden simbólico es inexistente, ni siquiera está roto, o sea, es inexistente, ¿no? Siento que hay algo más que se está jugando ahí, insisto, porque cuando se habla de dinero no se habla de cantidades, cuando se habla del amor de alguien o de pretender a alguien no se le menciona, o sea, están ahí jugando como una especie de símbolos, pero no alcanzo a distinguir bien qué es lo que está ahí en juego. Sí, bueno, ajá, que sería algo así como rascarle con herramientas psicoanalíticas casi a por qué el objeto de deseo de ambos es la misma mujer. O sea, parece ser una disputa de dinero, pero en realidad, y el dinero también es como el objeto erótico, y se le descubre eso para revelar que en realidad el problema está fincado en una mujer en particular. Y que parece que eso es lo que los va a llevar a la desesperación, ¿no? El hecho de que ambos estén jugando por la misma. Yo añado que no es la mujer, sino que ese es el vehículo para que el conflicto sea que no hay ese orden simbólico padre-hijo, ¿no? No hay esa autoridad. Otra vez es, no sé si estoy estirando mucho la liga, pero venimos de un capítulo en donde se habla de el amor divino, que lo perdona todo, o sea, el padre que lo perdona, que anticipa ciertas cosas, y acá esa relación terrenal con el padre es inexistente. Y luego, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Qué pasa con la culpa? El Starets parece anunciar una tragedia y es con Dimitri, o sea, ¿y con quién va a ser? Pues con el padre, ¿no? O sea, entonces está como esta analogía ahí, hay como un vínculo roto y el Starets nos presenta otro vínculo, o sea, algo está sucediendo ahí, no alcanzo a ver qué, pero me parece, por eso insisto en que lo de menos es que están enamorados de la misma, en ese sentido. Sí, ¿no? sí, o sea, es como el vehículo. Detrás del dinero está la mujer y detrás de la mujer todavía hay algo que está, bueno, o sea, yo no tengo las herramientas de psicoanálisis que seguramente ya dirían cuál es la palabra y el apellido, ¿no? Sí. Pero sí hay algo ahí que se está jugando. Y quizás sí tenga que ver con lo que dices. Algo, o sea, por ejemplo, desde mi lectura, para mí una de las definiciones principales de Fiodor hasta este momento es o sea, que tiene detesta en términos existenciales, morales, toda espiritualidad. Y no alcanzo a ver lo mismo en Dimitri, por ejemplo. O sea, pero también es porque no tenemos suficiente como información sobre Dimitri. Y uno podría decir, bueno, Dimitri podría ser como Fiodor, más grande, o no, o son cosas por aparte. Y creo que a lo mejor encontramos algunas pistas de esto en el libro 3, pero lo dejaría hasta ahí en este momento. Okay. Y bueno, para vincularlo con lo siguiente, que era lo del gesto del Starets, otra de las notas que yo hacía es que siento que vas a decir, claro, o sea, tenía que venir de ti este comentario, ¿no? Pero que el gesto del Starets aparece cuando el lenguaje ya solo genera conflicto. Entonces es un gesto silencioso que aparece cuando hablar solamente genera conflicto, ¿no? O sea, el lenguaje hasta ese momento ha servido principalmente para el Starets, ¿no? Para mostrar esta compasión con las mujeres, para tratar de dialogar con los hombres, para presentar premisas y demás, pero llega este punto en el que no hace sino incrementar el conflicto. ¿Y qué haces ante eso? Un gesto silencioso
que rompe, ¿no? Y además yo acá lo apuntaba que narrativamente es un umbral. O sea, da paso a otras cosas, cierra ciertos espacios o ciertas historias que se venían desarrollando y a partir de aquí no queda sino la transformación, ¿no? Un poco, por ejemplo, sabemos que hay un conflicto con Dimitri y Fyodor, pero a través de ese gesto el conflicto va a ser distinto, ¿no? La forma en la que se nos va a presentar, en cómo lo que decía Rakitin, de si acierta, si pasa algo, uno va a decir, ya lo sabía este hombre, ¿no? Así de sabio era. O sea, ya no hay una lectura de ese posible conflicto de la misma forma que lo habría si no hubiera ese gesto. Entonces, a mí me parece que es un umbral que se atraviesa, hay un presagio ahí tal vez. Yo no diría que no a nada de lo que acabas de decir, o sea, lo dejaría como estando. A mí lo que se me ocurría, así ya en sus últimos límites, es al menos la pregunta de si el gesto lo está dirigiendo realmente el Starets a Dimitri, o si no importa tanto Dimitri, lo que importa es Dios, ¿no? En ese caso. Es decir, interpretarlo como mostrar respeto a lo que es insondable e inevitable. O sea, como el Starets está viendo que hay algo que no podemos comprender porque pasa, o sea, vamos a llamarle la maldad humana, el sufrimiento humano, y que hay cosas que parece que son ineludibles, ¿no? O sea, aquí va a haber un crimen, esto va a salir mal, y no hay poder humano que lo mueva, y nos rendimos a Dios en el misterio de esto, ¿no? Algo así era como, interpretaba así jalando mucho la liga también el asunto. Yo una de las cosas que anoté es que casi como pregunta para el lector, ¿okay? Somos nosotros y quien nos acompaña. ¿Es posible que la responsabilidad no se trate de lo que ya ha hecho uno, sino de lo que está en juego con nuestro modo de ser? ¿Otra vez? ¿Es posible que la responsabilidad no se trate de lo que ya ha hecho uno? En este caso, Dimitri pues, no es responsable de nada, en todo caso de estar injuriando ahí a su padre, ¿no? De estarlo exhibiendo, o de alzarle la voz, cosas menores. O si la responsabilidad más bien se trata de lo que está en juego con nuestro modo de ser. Y entonces ahí sí, la dimensión de la responsabilidad de Dimitri ya es otra. Porque aunque no ha hecho nada, o sea, ha dejado patente que no tiene problema en hacer algo. Entonces, ahí otra vez aparece todo este problema de la responsabilidad, la culpa, un poco el destino. O sea, este destino no como algo que sí o sí va a pasar y que no importa hacia dónde te juegues, sino más bien es algo, una posibilidad latente a partir de tu modo de ser. Sí, y muy cristiano también el asunto, ¿no? Porque, o sea, metiendo este eje, la responsabilidad se vuelve un asunto no de acciones, sino de conciencia y pensamiento, de existencia prácticamente, ¿no? Y eso es un problema, o sea, no sé, tú lees a los comecuras de modernidad temprana, Hobbes, toda esta gente, dicen es que no es posible, o sea, no podemos, en la conciencia y pensamiento de una persona no hay poder que debería de entrometerse, ¿no? O sea, para el Estado debe de ser claro, comete crímenes o no comete crímenes. Ya está. Si con su conciencia está limpia o no, eso no nos interesa, ¿no? Entonces, aquí en este caso se refleja muy bien porque Dimitri efectivamente no ha hecho nada, pero algo así como su alma ya está contaminadísima, ¿no? Eso es lo que se revela. Y en ese sentido, la responsabilidad se vuelve un tema como que todo permea en la existencia de uno mismo para el buen cristiano, ¿no? Y tienes a los bueno, no sé, hay un detalle ahí, supongo que es más bien un dato histórico que se me hizo interesante que sale en el libro de que los starets están como en el límite de verse como una herejía para la iglesia ortodoxa rusa, porque tienen prácticas que no son muy bien vistas, entre ellas que todos los que forman parte del monasterio deben de confesarse diario, en público con los demás, frente al starets. Entonces que la confesión como sacramento pierde el valor que tendría ortodoxamente, ¿no? Y luego, esto no sé dónde sale, pero que luego hasta se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Entre los monjes de, mira, tú di que te enojaste conmigo y me dijiste tal cosa, y yo digo que te respondí
tal otra cosa y que estamos arrepentidos, ¿no? Para tener algo que decir hoy con el Starets, porque pues está imposible estarse confesando todos los días en público, ¿no? Bueno, ese es creo que como el extremo de soy responsable de todo lo que pase por mi corazón y por mi mente, ¿no? Si vi con lujuria a alguien, si no sé qué. O sea, yo no sé cómo lo vea Dostoyevsky, pero pues aquí está en juego eso, ¿no? O sea, si, no sé, la pregunta que yo me hago es si esa obsesión de inspeccionarse a sí mismo no puede quizás tener resultados contraproducentes. Esa podría ser una manera crítica de verlo. Ok. Ahí sí, la verdad, no tengo mucho que decir. Pero mi juicio no llegó hasta allá. Me quedo más en el plano de lo narrativo. No sabría si hay una propuesta ahí de Dostoyevsky y luego cómo entrarle de manera crítica. La verdad es que no me queda muy claro. Más bien es un terreno que no exploré. Yo me quedé más con cómo se juega, en plantear preguntas. Uh-huh. Un poco lo que decía hace rato sobre esto del umbral y el gesto y demás. Y retomando lo que decías también sobre esto último también de la responsabilidad y esto, me parece que el gesto del Starets, que yo lo anunciaba como una especie de umbral, es que extrae de alguna forma la responsabilidad del presente, es decir, de ha cometido o no ha cometido un crimen, ¿no? La extrae del presente, incluso la jala del pasado y la proyecta hacia el futuro. Y es como, bueno, en ti ya están las posibilidades de actuar de acuerdo a tu modo de ser. Y tú sabrás si lo haces o no. Uh-huh. Es que, como que volvemos sobre la misma idea porque parece que el crimen en sí no es importante, ¿no? O sea, de nuevo acudiendo a lo del perdón y lo que sea. Es decir, Dimitri podría asesinar a su padre perfectamente, cometer un crimen terrible, ser juzgado por el Estado, lo que sea. Pero lo que importa al final de cuentas para el Starets o para el buen cristiano es cómo está su alma. No sé, porque podrás haber hecho un crimen tremendo, pero purificar tu alma. En última instancia, si hiciste o no hiciste el crimen, sino si tu alma ya estaba tan corrompida que te permitía pensar que podías hacer el crimen, ¿no? Que te habilitaba. Sí, exacto. Sí. Y pues, sí, es problemático, pero también de alguna forma, como para salvar el asunto, es que si hay posibilidad de transformación, no necesitas cometer el crimen para la transformación espiritual, ¿no? Sino el mismo reconocimiento, esta cosa que aparece de contrición, reconocer el mal, no de manera superficial, y que eso te habilite para la transformación. Uh-huh. Y que a lo mejor no lo había pensado, ahorita me saltó que como que puede ser que eso tenga que ver con el propio Fyodor y su imposibilidad de transformación, en el sentido de que en realidad nunca está su alma dispuesta para cometer los peores crímenes, ¿no? Uh-huh. Es decir, es algo así como un punto medio de maldad mediocre, o no sé cómo llamarla, en el que es malo, pero no se enfrenta a las posibilidades de hacer algo plenamente malvado y por lo tanto ni siquiera ve un horizonte de transformación. No sé si me di a entender. Sí, dentro de su rol bufonesco, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco lo que me imagino es, bueno, vamos a, no sé cómo vaya a desarrollarse el libro, ¿no? Pero vamos a imaginar que Dimitri efectivamente llega a un punto en el que mata a su padre y como que la idea que podemos imaginarnos es, bueno, viendo su capacidad de llegar a cometer una acción tan atroz, puede ser precisamente el impulso para su transformación moral de Dimitri, ¿no? Si está en la cárcel, pues ni modo, ¿no? O sea, pero habrá algo en él. Pero Fyodor, como jamás se pone frente a la situación del extremo de la maldad, en realidad nunca va a cambiar. Uh-huh. Bueno, no sé si, o sea, lo que podríamos hacer también es mencionar o al menos poner el dedo en un par de cosas que son importantes de este libro, ¿no? Y que no hemos abordado. Bueno, de entrada faltaría hablar, no sé si un poco más sobre Rakitin
y esto de qué significa ser un Karamazov, ¿no? Uh-huh. No es, me parece que no es nada menor la acusación que hace ahí, ¿no? Del hecho de que le diga a Alexei, pues incluso tú lo eres, o sea, por muy distinto que seas en tus actos y demás, no dejas de ser un Karamazov. No sé, es muy, muy curioso eso. Sí, sí que sería, bueno, no sé, yo estoy esperanzado en que eso quizás se aclare un poco más en el próximo libro, ¿no? O sea, porque la idea de tú eres, al fin del día, un Karamazov, significa tú eres un lujurioso. Entonces, eso, siendo el tema que se desarrollará en teoría en el tercer libro, parece que podemos tener más luces ahí, ¿no? Bueno, no sé, otro asunto que me interesa, ya no es el mismo. Bueno, antes de cambiar ese asunto, yo acá en mis preguntas para el lector que anote es, ¿qué hacemos con la historia? ¿Qué hacemos con esa historia en la que aparecemos, pero que nosotros no hemos elegido? Es decir, un poco poniéndonos en el lugar de Alexei, porque parece que Dmitri no tiene tanto conflicto, ¿no? En ser parte de una familia conflictiva. Uh-huh. O sea, él está ahí puesto. Y luego está Iván, que parece que, pues, más o menos, ¿no? Pero como que tampoco parece presentar tanta resistencia. Y luego está Alexei, que sí presenta cierta resistencia. Y entonces surge esta pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ante eso, otra vez, ¿cómo se está jugando la responsabilidad? ¿Cómo se está jugando la libertad? Si es que aparecer en una historia que va a medio contar y de la que nosotros pues, no podemos hacer nada sino asumirla, si nos presenta posibilidad de libertad o si de entrada nos presenta ya como personajes trágicos, o sea, ¿qué le hacemos, no? Uh-huh. Y yo creo, me parece que no es una cosa definitivamente que resuelva ni en este capítulo ni en este libro, ¿no? Pero que siembra un poco mucho, porque me parece que también ha aparecido de otras maneras, pero insiste, ¿no? En qué sucede con todos estos temas, o sea, cómo se están jugando. Y acá ya es muy, 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 muy evidente, uh-huh, ¿no? la pregunta. Y me quedo con eso, con la idea de si nos vuelve seres trágicos, o sea, si tomamos una u otra, terminamos siendo seres trágicos. Y eso tendría que vincularse también con es que no sé si se le puede seguir llamando trágico, pero la situación cristiana de debatirse entre ¿cómo se llama? El destino o la voluntad de Dios y la propia libertad o la propia voluntad, ¿no? O sea, las quejas de en esta escena donde Lestat sale con las mujeres, la situación es más o menos una muchedumbre de mujeres rusas del pueblo, campesinas la mayoría, bueno, le llaman ahí el dolor del pueblo ruso. Hay alguien que se presenta para una mujer que dice, bueno, pues mi hijo se murió y yo decidí salirme y dejar a mi esposo para, no sé, como para buscar algo así como una salvación de qué es, de dónde proviene todo este sufrimiento. Entonces la idea ahí es, no sé si la llamaría trágica, ¿no? O sea, lo que tienes es cómo conciliar que existe un Dios bondadoso, amoroso, un orden natural en el cual tú tienes un lugar como criatura amada y sin embargo pasan cosas terribles en tu vida, ¿no? Y la solución del Lestat es la solución como de mayor tensión cristiana es regrésate con tu esposo porque si tu hijo te va a visitar, cosa así como muy cristiana, si tu hijo te va a visitar tienes tú que ser digna de que te visite y estar en tu casa, ¿no? Y está bien llora, pero alégrate cuando lloras, porque o sea, tu hijo, tu bebé, tu hijo chiquito es un ángel, ¿no? Entonces, bueno, no sé a qué traía todo esto. Lo del destino y la libertad. Yo no sé si ahí se podría hablar de tragedia o no, pero sí de
pues esta tensión irresoluble por la religión de cómo posicionar a criatura amada que tiene un lugar en el universo divino, pero que le pasan cosas terribles, ¿no? Y ya, no se lo dejaría ahí. Que es, o sea, como incluyendo otro de los puntos importantes de este libro. Y el otro asunto del que quería y también está relacionado es, o sea, el Starets está así como en posición de astrólogo, diciéndole a cada quien qué es lo que pasa en su alma. Y en el caso de Iván también parece dar en el clavo y ser muy, o sea, la conversación que hay entre el Starets e Iván en ese pasaje parece revelar como cosas muy importantes. O sea, porque dicen que Iván, él escribió un artículo que se va a revelar que es pura mofa, ¿no? Y se está presentando con el Starets de forma respetuosa, pero no como Muso, que es nada más para dar la pinta. La pinta, ajá. O sea, parece que Iván sí está preocupado por lo que está pasando. Y el Starets dice que el problema con Iván es que él quiere dice algo así como que se complace Iván en la desesperación de no saber, ¿no? Si irse al ateísmo expreso o no, y que exige una solución perentoria, ¿no? Algo así como, el problema de Iván es que tiene un alma profunda e inteligente, pero se desespera en no encontrar una solución. Y cuando le está diciendo esto, además Iván se ruboriza, ¿no? O sea, se está tomando en serio todo lo que pasa y pues no sé, me parece que es como la conversación importante entre el gran religioso y alguien que es algo así como la figura filosófica para Dostoyevsky hasta ahora. También es hasta este momento el único que se está jugando algo. O sea, me parece que los demás personajes están muy definidos en su rol, y su rol es esta ambivalencia, ¿no? O sea, todavía, o sea, muy de hermano de en medio. O sea, está ahí como hacia dónde tira. Sí. No sé pues nada, yo la verdad, o sea, al final de este capítulo con lo que me quedo es que, que por cierto, decíamos sobre el primer capítulo que era muy curioso que el narrador hiciera explícito que esta era la historia, como el previo de la historia que necesitaba contar para que entráramos ya en la verdadera historia, ¿no? Sí. Entonces, acá no ha dicho que esta es la verdadera historia, pero parece que sí. Y justo me quedaba pensando, bueno, ¿qué tan necesario ha sido como toda esa presentación del libro 1 para que nosotros podamos entrar en este conflicto ya del libro 2? Pues parece que muy necesaria, porque de pronto no solamente es como el antecedente histórico de los personajes, sino más bien la configuración que tienen, ¿no? Un poco entender por qué Fiodor, su presentación es como un bufón, cuando sabemos qué cosas ha cometido y cuál es su relación con esas cosas que ha cometido. Por qué Dimitri, lo que decías hace rato, de que, bueno, cuando hablamos del libro 1 lo presentabas como si hay una posibilidad de que alguno sea burgués, es Dimitri, ¿no? Sí, ya no estoy tan seguro de eso. Ajá, sí me pero un poco va como por ahí, ¿no? Esta idea que decías, como si hay uno que quisiera vivir en París, sería él. Sí, porque veíamos la relación de Miusov, que como que acoge un poco a Dimitri en algunas partes de su vida, luego ya lo deja abandonado, ¿no? Pero como que hay una relación también entre esos dos medio extraña. Pero bueno, o sea, el asunto acá es que cobra otra dimensión el conflicto, porque ya no es el conflicto legal, sino que uno entiende que hay algo más ahí que se está jugando, que, no sé, está puesto en esta teatralidad del conflicto, ¿no? Incluso esta sentencia de Rakitin, que no tengo idea de cómo se pronuncia, pero yo le digo Rakitin, de la acusación de tú eres igual un Karamazov,
o sea, se entiende completamente también a la luz del libro 1, ¿no? Y de todo lo que ahí se ha mencionado. Entonces, pues no deja de ser curioso. Y en ese entendido, es como, bueno, y a partir de aquí, ¿qué preguntas nos quedan como para el libro 3? Al menos a mí me parece que la pregunta es justo esto de cómo es que aparece la responsabilidad, cómo si hay alguna especie de nulidad de la libertad o no, lo trágico, más allá del conflicto de cómo se va a resolver lo del dinero, si esta mujer va a terminar optando por Fiodor o por Dimitri, o sea, eso es como lo menos relevante, sino lo que está en el fondo de eso, qué va a pasar con esto, ¿no? Y luego, a la luz de eso, ¿qué lectura le vamos a dar nosotros? ¿No? Si podemos decir, por ejemplo, de Fiodor, que es una persona despreciable, y si lo podemos sustentar, además, tomando en cuenta que él es un bufón, y que se toma a sí mismo como un bufón, ¿no? Si ese juicio moral que nosotros hacemos tiene sustento. Me parece que va por ahí, ha presentado todo, no ha resuelto nada, es el libro 2 de 12, pero parece que va por allá, ¿no? Que todo este conflicto ha servido para presentar todas las bases de lo que hay que medio pensarle al menos, ¿no? Sí, y una de las cosas que no tocamos para nada, pero o sea, es como de lo más importante en este libro, aunque no está desarrollado todavía, es la idea de, bueno, más bien el pasaje donde el Starets le dice a Alyosha que se vaya. Ah, claro. Ajá, que no, su lugar no está en el monasterio en este momento, ¿no? Entonces ahí se ve que es la semilla para desarrollar toda la historia de Alyosha. Pero bueno, en realidad más allá de eso yo no veo otra idea en este libro que nutra el por qué Alyosha no pertenece al monasterio. O sea, bueno, como el contexto general es que Alyosha está tragando, la está pasando mal en toda la circunstancia de la conversación de la familia con el Starets, ¿no? O sea, sí, está desesperado. Y luego al final, o sea, como que la idea es, bueno, él está desesperado porque él es un gran cristiano que quiere estar ahí y se avergüenza de su familia. Y en realidad al final la idea es que, pues no, que el Starets, su gran autoridad, le dice que se vaya. Sí, la tensión entre ser cristiano y ser Karamazov. Sí, y que además le dice que no, bueno, no me acuerdo cómo va el pasaje, pero da a entender algo así como, ahora no está tu lugar aquí, necesitas salir al mundo y eventualmente, no sé cómo lo dice, pero eventualmente regresar. Pues nada, o sea, yo me quedo con eso, no sé si hay algo más. Es que he traído en la cabeza algo, pero no sé exactamente cómo presentarlo, o sea, mi pregunta es, ¿cuál es la situación religiosa tan tensa, o sea, como profunda y desgarradora de Dostoyevsky, del siglo XIX, de Europa en general? Y me acordé que en Los Miserables, ¿qué es? Esto es segunda parte, libro séptimo, hay una reflexión larga de varios capítulos sobre los monasterios y la religión. Y en general bueno, o sea, es que hay que hacer demasiadas acotaciones, por eso nada más quizás menciono un par de frases y ya. Una acotación es que Dostoyevsky y Tolstoy, por ejemplo, son como fans de Víctor Hugo. La otra acotación es que de lo que se juega la religión en este libro es pues algo así como la injusticia o el malestar de que la religión o el cristianismo ha dicho, bueno, no sé si prometido, pero que dice interesarse por la situación miserable del ser humano, por los pobres, por las injusticias, todo eso viene, de algún modo viene a solucionarlo, a darnos una respuesta a Cristo, ¿no? Y que en realidad en lo que ha pasado en el desarrollo histórico es que más que ayudar al hombre es como si se desapegaran del hombre. Entonces la crítica que presenta aquí Víctor Hugo es de los monasterios como eso que está más allá, ni le toca ni le mueve al ser humano, ¿no? Esa es la idea. Y como que los problemas van muy de la mano con lo que está pasando aquí con los hermanos Karamazov. Y entonces, por ejemplo, inicia este libro séptimo diciendo, se llama Paréntesis, el convento como una idea abstracta.
Y dice, este libro es un drama cuyo personaje es el infinito. El hombre es el segundo. En este supuesto, habiendo encontrado un convento en nuestro camino, hemos debido penetrar en él. ¿Por qué? Porque el convento, tan propio del Oriente como del Occidente, de la antigüedad como de la época moderna, del paganismo, del budismo, del maometismo, como del cristianismo, es uno de los aparatos de óptica que el hombre dirige al infinito. Y al final termina el párrafo diciendo, hay en la sinagoga y en la mezquita, en la pagoda y el wigwam, un lado horrible que execramos y un lado sublime que adoramos. Y luego hay más argumentos como el argumento típicamente ilustrado, moderno, llegando también al comunismo, que dice, bajo el punto de vista de la historia con mayúscula, de la razón y de la verdad, el monaquismo está condenado. Los monasterios, cuando abundan en una nación, son trabas para la circulación, establecimientos obstruyentes, centros de pereza, puestos allí donde debería haber puesto trabajos, ¿no? Perdón que interrumpa, pero pues acá el monasterio es todo lo contrario, ¿no? O sea, van a resolver el conflicto. Depende en voz de quién. O sea, en voz de Fyodor, por ejemplo, es más o menos hasta la crítica. En voz de Newsov, aunque tácita, también lo es. Bueno, sí. No sé, después, perdón, el monaquismo tal como existía en España y tal como existe en el Tíbet, es una especie de tisis para la civilización. Detiene la vida, despuebla simplemente. Claustración es lo mismo que castración, ¿no? Entonces, o sea, como toda esta serie de críticas y al final, no sé, por ejemplo, somos partidarios de la religión contra las religiones. El monasterio es una renuncia. El sacrificio que nos lleva al error no deja de ser sacrificio. Tomar por deber un error austero es una equivocación que respira grandeza. Entonces es como esta gran tensión de decir, claro, ya abandonamos, ya sabemos que esto es castrante para el ser humano y al mismo tiempo no podemos evitar la sublimidad de la religión, ¿no? Y la necesitamos en cierto modo. Según hasta donde veo ahora, eso es lo que está muy presente en todos estos, en toda la ambivalencia que hay en los hermanos Karamazov hasta ahora. Ya sé, bueno, la verdad es que vale mucho la pena leer esos pasajes porque es descripción de monasterios franceses muy antiguos, así al pie de la letra, los espacios, ¿no? Cómo eran, y realmente es una cosa así terrorífica, ¿no? Cómo vivían los monjes, según los describe Víctor Hugo. Y al mismo tiempo, es la idea de cómo puede ser algo tan horrible y tan sublime al mismo tiempo. Y eso pues está así como respirando este libro, a mi parecer. Sí. Bueno, me imagino que acá medianamente se deja ver en la actitud, ¿no? El contraste tan enorme entre Rakitin y Listaret. Dos hombres que habitan el mismo espacio con fe y propósitos semejantes y que sin embargo sus formas de dirigirse en la vida con la misma persona son tan diametralmente opuestas, ¿no? Sí, que además ahí está, al que más odia es a Iván, ¿no? Ese tal Rakitin, porque Iván dijo, pues tú vas a ser, es como administrador de carrera, ¿no? Ese es tu futuro, vas a ganar bien, vas a poner tu periodiquito y realmente ni siquiera va a tomar partido con los ateos o con los religiosos, nada más vas a, o sea, como la existencia más mediocre del mundo, eso es lo que enchila al pobre Rakitin. Sí, pero bueno, más allá como de todas las descripciones posibles de los monasterios y demás, me parece que hay una serie de preguntas que se abren acá, que no sé si entrarán en tensión o se resolverán en algún grado en el libro 3. Definitivamente tendrían que abordarse en los siguientes libros, pero habrá que ver cómo sucede en el libro 3. Y no sé si con eso sea suficiente por el momento y que con su pan se lo coma. Sí, que con su pan se lo coma. Bueno, para la siguiente ocasión leeremos el libro tercero, titulado Los Lujuriosos. Así que acompáñenos. Listo.